Bienvenidos de nuevo al nuevo vídeo de técnica, que esta vez va a ser el último vídeo del nivel 2. Para los siguientes vídeos vamos a aumentar un poquito más la dificultad. Así que os recomiendo que os veáis todos los vídeos de nivel 1, todos los vídeos de nivel 2, antes de pasar a el siguiente vídeo, que será de nivel 3. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es recordar los giros y meterle un añadido súper bonito. Los giros que teníamos aprendidos eran los giros en 3. Recordamos, creo que eran de nivel 1, sí. Recordamos que lo que hacíamos era abrir con el cambio de peso, cerrar juntando y volver a abrir, ¿vale? Abríamos, cerrábamos y volvíamos a abrir, ¿de acuerdo? Es súper fácil. Lo que hacíamos era abro brazo, cierro y vuelvo a abrir. Y marcábamos y abro, cierro y volvíamos a abrir y marcábamos. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora es exactamente este giro, pero con una terminación. Yo voy a daros un par de ideas, pero es que hay miles, podéis añadir la que vosotros queráis. Lo importante es saber caer. Eso es lo fundamental, saber caer. Sabemos que abro derecha, cierro izquierda y abro derecha. Como abro derecha, caigo en derecha, ¿vale? Importantísimo esto. Abro derecha, cierro con izquierda y abro con la derecha y me quedo en la derecha. Y aquí en esta posición sería mi terminación, que haríamos cualquier cosa. Una ondulación de brazos, un pequeño camello, depende de la canción, depende de la combinación, etc. Lo que sí que haré va a ser seguramente pues, vídeos de combos con todos estos movimientos para que los integréis mejor pues eso, con música y que podáis trabajar con ellos, porque la técnica está muy bien, pero luego hay que implementarla en la danza. Entonces haremos un montón de vídeos estos con terminaciones, etcétera, con combinaciones, para que lo asociéis mejor, ¿vale? Por ejemplo, haríamos, voy a contar 3 que sería el giro. Sería mi 1, mi 2, mi 3 y mi 4. Y mi 1, mi 2, mi 3 y mi 4. Y mi 1, mi 2, mi 3 y mi 4. Lo que queramos, ¿vale? Depende de la canción, depende si es pop, depende si es clásico, depende un montonazo de cosas. Lo que sí que es importante es que, claro, si el giro tiene que tener 4 tiempos, aprovechamos 3 tiempos para girar y un tiempo para esa terminación. No podemos tirarnos 3 horas, a no ser que utilice 5 tiempos, ¿vale? Que sería mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6, mi 7 y mi 8, y mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6, mi 7 y mi 8, ¿vale? Pero eso ya sería unir giros con otros movimientos. No serían giros con terminación como tal, ¿vale? Los giros con terminación como tal sería caer y hacer cualquier tipo de movimiento. Esto sería un giro con terminación. Esto sería un giro con terminación, ¿vale? Esto se suele aprovechar sobre todo para finales de estrofa de las canciones. Finales de estrofa, que tiene como una cadencia de musiquita, que no sabéis qué meter, porque no coincide nada. Esto es ideal, porque la cadencia del brazo, la cadencia de la cabeza, lo que queramos hacer, va a rellenar todo el espacio que tiene ese tiempo muerto, que hay veces que no sabemos utilizar correctamente, ¿vale? Pues estos son los giros con terminación. Os recuerdo que vamos a hacer combinaciones con ejemplos prácticos más adelante. Vamos a hacer pues eso de todos los movimientos que hemos visto en esta etapa del nivel 2 y vamos a intentar que los entendáis muy bien
esa técnica que ya tenemos más o menos estudiada y meterla en trocitos de canciones con varios movimientos juntos y hacemos una combinación que podéis meter en cualquier coreografía. Pues si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, sabéis que tenéis la opción de donativo por PayPal y en Bizum. Y estoy muy feliz de haber compartido este nivel 2 con todos vosotros. A continuación pues seguramente llegue el nivel 3, las combinaciones y que seáis muy felices. Espero veros al otro lado.